Hola, bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar cómo crear una base de datos sencilla en Access. Vamos a comenzar dando clic en donde dice base de datos en blanco. Nos va a preguntar el nombre de la base de datos. En este caso voy a guardar los gastos de 2025. Pueden elegir en qué carpeta guardarlo. Voy a dar clic en crear. Y se crea esta primera tabla en un modo vista hoja de datos. En este momento lo que yo voy a hacer es cambiar a una vista de diseño para empezar a agregar los distintos campos de esta tabla. Puedo hacerlo aquí en lo que es la cinta de opciones, en la opción campos de tabla y seleccionar del grupo vistas, vista diseño. Esta tabla se va a llamar conceptos, que serán los conceptos de los gastos. Bien, el primer campo se va a llamar ID concepto y después propiamente lo que sería el concepto. En este caso, en el caso ID concepto, vamos a tener el tipo de dato autonumeración. Quiero que observen que de forma predeterminada Access agrega este icono que está identificando que esta va a ser una clave primaria. Esta es mi clave primaria. Lo podemos cambiar posteriormente, pero esta clave primaria o clave principal va a permitir que este ID concepto sea único en esta tabla. Después el concepto va a ser de tipo dato texto corto. Este texto corto, en este caso, lo está asignando de 255 caracteres. Y el tipo de datos de ID concepto es un autonumérico entero largo, que significa que cuando se agregue un nuevo concepto, de forma automática va a ir agregando ese valor, ese número, en un autoincremento. Bien, vamos a crear otra tabla. Voy a guardar esta. Me voy a ir a la opción crear, tabla, y nuevamente puedo hacer el mismo trayecto para poder llegar a lo que es la vista diseño, pero también puedo dar botón derecho sobre la tabla y clic en vista diseño. Esta tabla se va a llamar meses y vamos a tener un ID mes que lo vamos a dejar en tipo autonumeración y también va a ser lo que es mi clave primaria o principal. ¿Sí? Vamos a tener lo que es propiamente el mes y este lo vamos a dejar como texto corto. Obviamente yo aquí puedo ir cambiando los tamaños de los campos, de esto no hay ningún problema. Y bueno, pues puedo ir eligiendo los tipos de datos que más se ajusten a lo que yo necesite. Cabe resaltar que cada gestor de base de datos puede tener sus propios tipos de datos. Bien, voy a guardar y voy a crear una tercera tabla. Me voy a crear tabla y esta tabla la voy a tener en vista diseño. Se va a llamar gastos. Clic en aceptar. Voy a tener ID gasto. Voy a tener el mes, el ID concepto y lo que sería el monto. Bien, ID gasto va a ser mi clave principal o primaria, clave primaria, y va a ser también un autonumérico. El mes, quiero relacionarlo con la tabla meses, entonces tengo que seleccionar que va a ser un número. Y si se dan cuenta, en automático aquí está seleccionando entero largo, pero en caso de que no lo hiciera de forma automática, puedo dar clic y puedo seleccionar cuál va a ser el tipo de número. Voy a dejar entero largo porque quiero que observen que todos los autonuméricos aquí en Access los está asignando como entero largo. Entonces, para que después no haya problema al hacer la relación entre tablas, deben de tener el mismo tipo de dato. Todos los campos que voy a relacionar con otras tablas tienen que tener el mismo tipo de dato en ambas tablas. El ID concepto también lo voy a relacionar, entonces también voy a poner número y lo dejo como entero largo. El monto es un monto monetario, por lo tanto, el campo va a ser de tipo moneda.
¿sí? Bien, aquí nosotros podemos agregar que esto va a ser una clave foránea o externa. Acá también tenemos una clave foránea o externa. El monto en este caso pues es monto propiamente de lo que corresponde a cada concepto. Bien, con esto ya tenemos creadas 3 tablas. Ya hice aquí el guardado de todas ellas. Voy a cerrarlas, ¿sí? Y a continuación voy a crear la relación entre estas tablas. Me voy a ir a lo que es la cinta de opciones, herramientas de la base de datos y selecciono en el grupo relaciones este icono que dice relaciones. Del lado derecho me aparecen las 3 tablas que he creado. Puedo seleccionarlas todas presionando la tecla control o puedo ir dando doble clic en cada una para traerlas a lo que sería esta área donde puedo empezar a crear las relaciones. Bien, primero vamos a crear la relación entre gastos y mes. Voy a seleccionar de la tabla mes el campo ID mes y lo arrastro hacia la tabla gastos. Observen cómo de la tabla meses se está relacionando ID mes, de la tabla gastos se está relacionando el campo mes. Y ya nada más selecciono exigir integridad referencial. Esto me permite que cuando yo agregue un mes en gastos, sea un valor que ya exista previamente en la tabla mes o meses. Una vez que ya ingresé todo lo que tengo que agregar aquí, verifico el tipo de relación se está creando uno a muchos, porque yo puedo tener una sola vez el mes en la tabla meses, no puede repetirse, es un valor único, eso es lo que me indica la clave primaria, pero en la tabla gastos sí puede haber varios gastos en el mismo mes. Bueno, ahora voy a dar clic en el botón crear y voy a hacer lo mismo con conceptos. Selecciono el campo concepto y lo arrastro hacia gastos. Observen cómo en conceptos se llama ID concepto, en gastos se llama ID concepto. No tiene que llamarse igual, pero se recomienda para que podamos saber qué es lo que estamos relacionando y lo que sí es importante, ya vimos, es que el tipo de datos sea el mismo. Exigir integridad referencial, tipo de relación uno a muchos y damos clic en crear. Y con esto ya podemos ver cómo se crean estas relaciones. En Access, bueno, se distinguen de esta manera, se pone un 1 en, digamos, la tabla donde tenemos la llave primaria y el símbolo de infinito que indica muchos en la tabla que está relacionándose con la primera, donde tenemos propiamente las claves foráneas, que sería mes y que sería ID concepto. Con esto ya hemos creado las relaciones y en el siguiente video les voy a enseñar a propiamente agregar datos. Para que no nos tardemos mucho, les voy a enseñar aquí rápidamente cómo quedaron estas tablas, digamos, en una vista ya hoja de datos. Voy a cerrar estas relaciones, voy a dar clic en guardar y observen, por ejemplo, en conceptos yo ya pudiera empezar a ir agregando conceptos. No lo voy a hacer aquí para que no quede tan extenso el video. Nada más voy a agregar un concepto. Observen cómo aquí en ID concepto ya este valor de ID no lo tengo que agregar porque es un autoincremento. En el concepto voy a poner, por ejemplo, Internet y clic en guardar. Me voy a ir a meses y en mes voy a poner el mes de enero, ¿sí? Que observen está guardándose como el mes 1. Clic en guardar y en gastos voy a poner el mes 1, ¿sí? El ID de concepto 1. No puedo poner 2, no puedo poner 3 porque solamente he creado un concepto. Y de internet vamos a suponer que este mes se pagaron 600 pesos. Bien, una vez que ya tenemos eso, doy clic en guardar y para pasarme a la siguiente fila, puedo utilizar la tecla Tab o dar clic con el botón izquierdo del mouse en donde quiero agregar. Aquí sería igual otra vez mes 1, el concepto sigue siendo 1, ¿sí?
porque no tenemos otro concepto y vamos a suponer que pagamos 500 pesos. Vamos a suponer que eh, este pago fue para alguna persona que es nuestro conocido, nuestro familiar y nosotros también le pagamos el internet. Y presiono Enter. Bien, con esto hemos visto cómo agregar datos a las tablas. En el siguiente video ya les voy a mostrar estas tablas con todos los datos, en el caso de gastos con algunos datos, para que se den una idea de cómo se vería ya todo esto lleno. Nada más observen aquí cómo, de acuerdo a lo que vimos en teoría, una base de datos está formada por varias tablas. Cada una de estas tablas se refiere a un tema en particular. Aquí creamos una tabla gastos, donde propiamente guardamos todos los gastos de un año en particular y vamos viendo que cada una de estas elementos de los gastos es lo que llamamos una fila o un registro. Tenemos nuestro primer gasto que fue del mes 1, del concepto 1 y este fue el monto. El gasto 2 que fue del mes 1, el concepto siguió siendo 1 y este fue el monto. Y cada uno de estos es lo que nosotros les llamamos columnas o campos. Y de esa manera estamos entendiendo que una tabla es un conjunto de varios campos y varios registros, como lo vemos aquí, cada uno de estos registros. Entonces, vamos al siguiente video.